Hola, bienvenidos a Alzheimer Aprende y Actúa, un espacio que busca concientizar y sensibilizar sobre las demencias. Aprende y actúa hoy para no olvidar mañana. Soy Marco Murillo, presidente de Alzheimer México, y el día de hoy tengo como invitada a la doctora María Elena Álvarez Cervantes. La doctora es licenciada en Medicina General por la Universidad Panamericana. Se especializó en geriatría y tiene una alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Doctora, bienvenida a Alzheimer Aprende y Actúa. Marco, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, doctora. Doctora, el día de hoy estaremos platicando durante la charla sobre el factor de riesgo modificable de lesión cerebral. Claro. Pero antes de entrar en este tema tan interesante, existen estadísticas que nos dicen que en México el 35% de las personas mayores pues sufren alguna caída al año, y sobre todo algunas veces, o más bien la mayoría de las veces, pues afecta pues, la cabeza, ¿no? Así es. Una lesión cerebral pues puede tener un riesgo de desarrollar Alzheimer o deterioro cognitivo en el futuro. Pero antes de entrar con esto, doctora, ¿nos podría ayudar a definir qué es o explicar qué es una lesión cerebral? Claro. Una lesión cerebral, o sea, es por ejemplo, cualquier golpe, o sea, nosotros le llamamos traumatismo, que puede ser directo a nivel del cerebro, ¿no? O sea, puede ser en el cráneo, y existen varios mecanismos, no nada más es, por ejemplo, lo típico en las caídas, me caigo y recibo la contusión directa, por ejemplo, en la orilla de la mesa, ¿no? Inclusive puede ser una aceleración o desaceleración, lo que conocemos perfectamente bien como el latigazo, ¿no? En el coche. Okay. Sí. Entonces, ese mismo latigazo me puede generar justo ese mecanismo de aceleración y desaceleración a nivel del cráneo, bueno, en la cabecita, y me puede generar justamente daño cerebral, ¿no? Puede haber otro mecanismo que es la contusión directa, en donde es la cabeza que golpea en el objeto o el objeto que me golpea la cabeza, ¿no? Ejemplos para esto, por ejemplo, es aventar una piedra, ¿no? Avientan una piedra y que me caiga en la cabeza, pues eso es también un mecanismo de lesión. Otro es, pues sí, básicamente son esos. ¿Qué tipos de lesiones son principales para precisamente tener un deterioro cognitivo? El tema no es tanto el mecanismo de lesión, sino la lesión que puede haber o que se puede generar en el cerebro, ¿no? Como puede ser una lesión cerebral primaria o una lesión cerebral secundaria. Primaria es por la misma contusión que me puede generar hemorragias, que me puede, parenquimatosas o intracerebrales, y otras que pueden ser justamente el daño, ¿no? La lesión cerebral secundaria, esa es, digamos que no es tanto por la contusión, sino puede ser secundario a todos los procesos. Por ejemplo, le llamamos excitotoxicidad, ¿no? Cuando es por los neurotransmisores, acuérdense que tenemos un montón de neurotransmisores, como sería el más conocido, la serotonina, la dopamina, pero tenemos otros que son también el glutamato y los radicales libres. Entonces, estos radicales libres y el glutamato me pueden generar daño a nivel celular. Okay. Y puedo tener justamente la respuesta a ese problema. Puedo tener isquemia, ¿no? Que es como tal el infarto, o sea, cuando no me llega suficiente sangre al tejido cerebral, que es justamente la isquemia. Puedo tener apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿no? Puedo tener varios mecanismos que pueden hacer que estos mecanismos van a aparecer de horas o días después del traumatismo inicial. O sea, es como la respuesta, digamos, del cerebro como tal ante la lesión. Doctora, y aquí, por ejemplo, ¿por qué una caída leve, inclusive que sea muy leve, sí? ¿Por qué en las personas mayores les pueden afectar más, o por qué hay un riesgo mayor? Ok, aquí el tema no es que sea un riesgo mayor o no, sino que funciona, el tema es, el cerebro de todos a partir de los 40 años va a empezar a disminuir su tamaño, nosotros le llamamos atrofia, ¿no? Okay. Una atrofia generalizada. Entonces, al ir disminuyendo el tamaño, lo que va a suceder es, tenemos más oportunidad de que mi cerebro se pueda inflamar, ¿no? Ya sea que el cerebro se inflame o que existan, por ejemplo, hemorragias en donde no me afecte como tal el cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos espacio, ¿no? Entonces, lo que sucede es, al tener esta disminución, tengo más tiempo en que mi cerebro puede estar como con el problema, pero no tengo tal respuesta de forma inmediata. O
sea, no voy a tener los síntomas de forma inmediata. Entonces, por eso les decimos que cuando tengan caídas, son 2 o 3 meses después de la caída que inclusive podemos tener alteraciones neurológicas, ¿no? Como, por ejemplo, o sea, que me pueden simular como si fuera un evento vascular cerebral. Digo que el término es ese, evento vascular cerebral, no embolia. O sea, sabemos que es el término común, el que todo el mundo utiliza, pero, y bueno, que es con el que podemos decirles, ojo con eso, son datos de alarma, pero no es como el término correcto, ¿no? Pero sí puede ser por eso. Y entonces, esta inflamación, ¿o qué es lo que ocasiona, o dónde está esta relación entre la lesión cerebral y precisamente la demencia? Bueno, no es tanto por las hemorragias, sino puede ser por la lesión axonal difusa, ¿no? En donde tenemos el cerebro lo tenemos con la sustancia gris y la sustancia blanca. En la sustancia blanca tenemos todos los axones, que son, imagínate una neurona como si fuera, vamos a ponerlo como si fuera así la planta, ¿no? Entonces, esta parte es como si fuera la parte del núcleo donde está la neurona y tenemos el tallito. El tallo es como si fuera justamente el axón de la neurona, ¿no? Que es donde va a llevar toda la información. Entonces, todos esos axones van a estar localizados justamente en la sustancia blanca. Al estar en la sustancia blanca es como si fuera, pues sí, como si fueran las raíces del árbol, ¿no? De la planta. Entonces, si yo tengo esa lesión, al momento que tengo, por ejemplo, la aceleración, desaceleración, en donde se puede llegar a romper justamente estos axones, o puedo tener pequeñas hemorragias en la sustancia blanca, ¿no? Lo que sucede es que estos axones se pierden, o sea, como que se cortan, y entonces puedo tener justamente esa dificultad para que mis neuronas puedan conectarse entre sí. Entonces, mira, voy a utilizar las botellas y el café para tratar como de explicarlo. Entonces, el tema con la lesión axonal, difusa, es que puedo tener esta botella, ¿no? Que va a ser mi neurona, que se quiere comunicar con esta otra. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener alteraciones en donde tengo que esta neurona no se puede comunicar con esta porque tiene que pasar por esta parte que, pues básicamente, no tiene la conexión, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocasiona o lo que me va a funcionar como riesgo de deterioro cognitivo. Ok, ¿y cuáles son los principales señales de alerta que yo puedo identificar ante a lo mejor algún evento que haya ocasionado esta lesión y que ya sea una señal de alerta? Ok, hay que dividirlo en 2 partes, ¿no? Lo primero sería como no sé, mi familiar se cayó, yo les voy a contar la historia de mi Gilla. Mi Gilla, yo así le decía a mi abuelita, mi Gilla tuvo una caída, estaba en la casa, mi Gilla se cayó y se pegó agarró la silla del comedor, por eso siempre les decimos, nunca se agarren de nada sino la andadera, exacto, o el bastón, o no sé, algo que realmente tenga soporte. Mi Gilla agarró la silla, quiso detenerse, obviamente se fue para atrás con todo y la silla, tuvo justamente la contusión, se abrió, tuvo inclusive, se abrió la pielecita, ¿no? La llevamos a que se le hiciera luego la tomografía. En ese momento en la TAC solamente vimos, la tomografía, es un estudio de imagen que nos ayuda justo a ver como el cráneo, ¿no? O sea, toda la parte del huesito, y me ayuda a tratar de identificar si es que a nivel del cerebro, o sea, del parénquima, que es como donde están las células del cerebro, no había hemorragias. Entonces, afortunadamente, en ese momento no las tuvo. Pero, ¿qué pasó después? A los 2 meses empezó a tener, pues, datos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos delirium, ¿no? Que es esta alteración del estado de conciencia y alteraciones en la atención. Entonces, empezamos a identificar estos periodos de delirium. Después, conforme fue pasando los meses, afortunadamente no tuvo como tal una hemorragia muy grande, se reabsorbió, pero ella empezó a tener, por ejemplo, periodos de desorientación. Que eso sabemos que después, que la desorientación es uno de los datos que me llama la atención o me tiene que funcionar como dato de alarma para pensar en alguna, pues como datos como enfermedad de Alzheimer, ¿no? Okay. Entonces empezó a estar desorientada en tiempo, desorientada en persona. A mí sí me reconocía mi mamá, que era su cuidadora primaria realmente. Había veces en donde le decía que era su mamá. Nosotros en algún momento pensamos
que eso es algo que también cometemos error todos, ¿no? Por mucho que yo tenga la alta especialidad, a ver, pues era amiguilla, o sea, sí. Evidentemente, pues yo tenía como esa parte de, no, pues es nada más como que se me desorientan las noches, ¿no? Solamente es por el sueño. Y pues no, justo empezó a desorientarse un poquito más, después empezó a olvidar como las cosas recientes, inclusive olvidaba si ya comía o no. Entonces son datos que nos tienen que funcionar como datos de alarma. Ahora, claramente un traumatismo no me va a dar estos síntomas, ¿no? O sea, tendrían que ser, por ejemplo, traumatismos o golpes, digamos que repetitivos o las contusiones repetitivas. Decir que solamente por una no, claramente mi guilla tenía además daño vascular, entonces obviamente eso condicionó el que fuera mucho más rápido, ¿no? Pero sí, para que pueda ser, por ejemplo, considerar que el traumatismo me ocasione o me funcione como factor de riesgo para demencia, tiene que ser justamente traumatismos repetidos, ¿no? No nada más uno. Sí, para también no alertarnos exacto. Más allá de efectivamente, de esto, ¿no? Sí. Doctora, en cuestión de, entonces, ¿tiene que haber un traumatismo para tener una lesión cerebral o hay algún otro factor que pueda ocasionar una lesión cerebral? Pues es que, o sea, este daño, o sea, el daño de la lesión axonal difusa, sí es como consecuencia de los traumatismos, ¿no? Insisto, hay múltiples mecanismos, o sea, la contusión directa y demás, pero sí se necesita tener como tal esta lesión axonal para poder decir que me va a funcionar como factor de riesgo para deterioro cognitivo. Hay una película muy famosa que recuerdo que la vi hace varios años, claro, de unos jugadores de fútbol americano, sí, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es como podría ser algo constante que pues están en gol, o los boxeadores también, ¿no? Exactamente. De hecho, sí, la película que todo el mundo le hemos visto, ¿no? Que empiezan los jugadores a tener inclusive suicidios, sí, ¿no? Sí. Que empiezan a tener pues demencia, o sea, deterioro cognitivo leve, que progresa hacia una demencia, que tienen alteraciones conductuales, inclusive alteraciones ejecutivas, ¿no? Alteraciones cognitivas que cuáles van a ser la desorientación, ¿no? Eso es lo que más llama la atención, y la presencia de síntomas neuropsiquiátricos. ¿Cuáles son los síntomas neuropsiquiátricos que nos hacen pensar, por ejemplo, como que puede ser, pues como que si es más afectación como de ansiedad, depresión, apatía, ¿no? Puede ser como, puede guiarme hacia una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pero si son más alteraciones conductales como hipersexualidad, hiperreligiosidad, es correcto, ¿no? La parte frontotemporal. Entonces, todos estos síntomas me van a ir guiando hacia dónde puedo tener mi diagnóstico diferencial de una demencia, ¿no? Y entonces con estas señales de alerta que nos comentó hace rato, pues entonces tenemos que ir con el médico. Claro. Bueno, y también el familiar tendría que estar visualizando todo eso. Por supuesto. Obviamente el paciente, o sea, mi paciente no va a poder estar, o sea, puede ser que se dé cuenta de las fallas, como puede ser que no. Y obviamente, ¿quién es el que me lo va a decir? Pues el familiar, ¿no? Ya sea el cuidador primario, puede ser el hijo, el nieto, ¿no? Puede ser inclusive su enfermera o el médico. Aquí en México tenemos la parte de medicina familiar, ¿no? Que de verdad no saben cómo me encanta el platicar con ellos, porque ellos son los primeros que entran en contacto con los pacientes, ¿no? Por supuesto. O sea, ellos son los que los conocen desde casi desde niños, adolescentes, hasta que son ya adultos mayores. Entonces, ¿quién me puede decir realmente si hay algún cambio en la conducta, si hay algún cambio en la parte cognitiva? Pues ellos, ¿no? Entonces, justo es ir platicando con ellos para que inclusive si ellos detectan una alteración en donde, pues es que él era súper contento, ¿no? Uh-huh. Él era súper feliz, llegaba y platicaba conmigo en la consulta, y ahora, buenas noches, sí. Y se acabó, ¿no? Completamente serio. Pues por ejemplo, esos cambios inclusive en la personalidad también son muy importantes y son cosas que me tienen que llamar la atención, ¿no? A veces, como les digo a mis alumnos de la náhuatl, cuando pensamos en un adulto mayor, a veces cometemos el error de decir, claro, pienso en una persona mayor como si fuera, pues, no sé, pues como sin vida, ¿no? O sea, cuando me dijeron eso mis alumnos, a mí la verdad que sí me sorprendió, porque sí es cierto, muchas veces no pensamos que la depresión y la ansiedad, o sea, es una de las principales causas, tendrán su charla, ¿no? Sí. Justo sobre factor de riesgo, pero pues es una de las cosas que hace precisamente que mi adulto mayor
pues deje de interactuar con la familia, deje de disfrutar la vida, o sea, como que no tienen ese motivo o se les olvida el motivo por el cual despertar todos los días. Y es obviamente el que una persona, o sea, un joven me diga, pues es que una persona adulta mayor no tiene, o sea, me la imagino como apática, sin vida, ¿no? Cuando de jóvenes pues eran como tú y yo, ¿no? O sea, con muchísimas ganas de hacer las cosas, de que subían, bajaban, los hijos, ¿no? Y de repente en la etapa de adulto mayor es como si se apagaran. Eso, por ejemplo, es un factor que necesito investigar para ver si efectivamente es ansiedad o depresión o tuvo algún traumatismo craneoencefálico, una caída, no sé, hablamos en México, ¿no? Una situación de un asalto, ¿no? En donde, pues no sé, le dieron algún golpe, le pegaron en el piso, le dieron el cachazo, o sea, ese tipo de cosas, y que después de eso me cambie la personalidad o sea un factor en donde me digan, es que doctora, después de eso, inmediatamente, o sea, fue otra persona, híjole, eso pues justo nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y aquí, doctora, por ejemplo, precisamente también hablando de todo esto y los jóvenes, luego también en ocasiones pues podemos inclusive escuchar que bueno, es normal del envejecimiento, ¿no? Que se le olvida algunas cosas, que pues se pueda tener ahí un par de conductas media extrañas, y que a lo mejor no era así, pero pues lo podemos normalizar. ¿Qué nos podría platicar de eso? No lo hagan. O sea, ahí sí no hay otra, no hay que normalizar las fallas. O sea, los cambios, existen cambios asociados al envejecimiento en la parte cognitiva, pero jamás va a ser pues es que ya se le olvida, ¿no? Es normal. O sea, no. Cambios asociados al envejecimiento inclusive me va a aumentar, por ejemplo, el vocabulario, ¿no? Si nosotros comparamos, o si tuviéramos la oportunidad de comparar las palabras que nosotros tenemos contra las que teníamos cuando teníamos 15, 16 años, claramente nuestro vocabulario, espero, que sea mucho más amplio, claro, ¿no? Las habilidades también aumentan. La mayoría de las funciones cognitivas se quedan estables. Digo, las únicas que van a cambiar, por ejemplo, es la parte de la memoria episódica, que es básicamente la memoria autobiográfica. Si yo te pregunto si te acuerdas de tu cumpleaños del primer año, pues claramente vas a decir no. ¿No? Y eso no significa que sea un factor de riesgo o que tengas un deterioro cognitivo, ¿no? Simplemente es algo que pues va cambiando. ¿Por qué? Porque llegan nuevos eventos, nuevas cosas, y tienes que hacer espacio en esa memoria RAM que tenemos, ¿no? En el cerebro. Entonces, ahora sí que yo sé que no se tiene que decir esta palabra, pero por ser viejito no significa que vamos a tener olvidos. O sea, claramente no. Hay adultos mayores que me pueden decir santo y seña y me pueden decir, es que cuando yo conocí a tal persona iba vestida así, ¿no? Con el vestido, con tal, o sea, completamente me lo pueden decir perfecto, y además me pueden contar el libro que acaban de leer ayer, ¿no? Lo que acaban de comer. Entonces, realmente no tenemos que quitarnos esa parte de normalizar las fallas. Tampoco estoy diciendo, ¿no? De, ay, híjole, es que se me olvidan los lentes. Bueno, a mí también, ¿no? Hay veces que estoy buscando el celular y estoy hablando por teléfono, ¿no? Entonces, hay que tratar de distinguir entre lo que son fallas atencionales, que es justamente eso, ¿no? Contra los datos justamente de alarma que me van a decir, híjole, esto ya no es normal. Ya no es, exacto. Y hay que ir con el médico. Exactamente, exacto. En cuestión de recomendaciones, doctora, ¿qué recomendaciones le podríamos dar al público para la prevención de caídas en personas mayores? Ok. Vamos a hablar en prevención, obviamente sí, de parte primero de caídas, porque es el factor de riesgo más importante en mis adultos mayores. Lo primero son las barreras arquitectónicas. ¿Qué son las barreras arquitectónicas? Por ejemplo, digo, aquí ustedes no lo están viendo, pero el hecho de tener, por ejemplo, así la silla, ¿no? La patita me puede funcionar como una barrera arquitectónica. Okay. Cables, ¿no? Muchos, mi Gilla le encantaba tener su tapetito para no pisar el piso, ¿no? Que no le diera frío. Eso es terrible, o sea, es una de las principales, uno de los principales mecanismos de caída, ¿no? En donde se me atoran, a ver, se me levantan en las noches,
todos por envejecimiento vamos a hacer pipi sobre todo más en la noche, ¿no? Entonces se me van a levantar ahí medio adormilados. Y no vamos a poder ver y que me pueda tropezar. Pero además, ¿qué dices? No, pues mejor no prendo la luz, porque si prendo la luz, claramente me voy a despertar, ¿no? Y entonces ahí los vemos a los pobres, o nosotros mismos, ¿no? Con la luz apagada, apenas si vemos, y entonces trato como de ir al baño, pero tengo el tapete, no me fijo, me atoro con el tapete y pues allá fui a dar, ¿no? O sea, a ver, no puedo decir marcas, pero los zapatitos que nada más son de meter, ¿no? Que funcionan como si fueran un cocodrilo, ¿no? Claramente, ya sabes de cuál te estoy hablando. Sí. Entonces, no, son terribles, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil que el zapatito quede en el piso y el otro esté volando y conmigo también ahí en el piso, ¿no? Entonces, igual las escaleras, los pasamanos, si no tenemos pasamanos, claro, también, ¿no? Claro, claro. Digo, algo que a lo mejor no nos puede sonar como muy higiénico, o que digamos, híjole, qué padrísimo suena tener un baño al lado de la cama. O sea, sé que suena bastante pues grotesco o feo, pero puede funcionar. O sea, si mi paciente o si mi adulto mayor se levanta varias veces al baño, me puede funcionar tener, por ejemplo, en los hombres, digo, es facilísimo, el pato, ¿no? Increíble. En mujeres podemos utilizar, por ejemplo, el bañito portátil, que esté a lo mejor sí no al lado de la cabecita, pero sí lo más cercano de la cama, para que ellas puedan levantarse sin el riesgo, obviamente, de caerse, ¿no? Quitar todo lo que sea cables, tapetes, los zapatos, ¿no? Utilizar, por ejemplo, muchos utilizan los calcetines, les da frío, ¿no? Uh-huh. Tenemos problemas, alteraciones en la regulación de la temperatura, entonces duermen con el calcetín, a lo mejor sí está perfecto, pero que sean con los calcetines que tienen la suela antiderrapante, o sea, las gomitas, ¿no? Gomitas, sí, exacto, las que son como gomitas porosas, esas están increíbles, siempre y cuando obviamente pues no se salgan, ¿no? Porque si se salen, pues igual ya no es la parte que tiene el colchoncito, sino ya es el calcetín normal, y vamos a ver el calcetín allá, el piecito arriba y a mi paciente en el piso, ¿no? Entonces eso puede ser, o sea, son cosas que son muy básicas, que inclusive podríamos decir, bueno, pues es que es sentido común, pero como decía una doctora que me dio clases y que la admiro en la vida, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces... Y también es importante, por ejemplo, el baño, ¿no? O sea, por ejemplo, la regadera. Creo que ahí es donde más riesgos hay de caída, precisamente porque no tenemos adecuado el Exacto. piso. Ni el piso, ni tenemos el barandal para que ellos se puedan agarrar, o de plano si ya, por ejemplo, tienen hipotensión ortostática, en donde es que se baje la presión al momento de levantarse, bueno, pues a lo mejor poner la sillita portátil, ¿no? Esa sillita de plástico para que ellos se puedan sentar. No la silla, a ver, o sea, tampoco me va a funcionar la sillita, ¿no? La del jardín, pero sí está una sillita que es como muy práctica, que es como lisa en el asiento, justamente, bueno, porosa, pero no tiene hendiduras ni nada, para que no nos lastimemos ni hombres ni mujeres. Entonces ahí se pueden sentar, el baño, que sea con agua tibia, porque igual si es agua hirviendo, ¿no? Para, como decía mi Gilla, para pelar pollos, pues obviamente me puede generar hipotensión, o sea, que se baje la presión arterial y se me puedan marear, se puedan caer, ¿no? Entonces, y tampoco es el hecho de que yo les diga, ay, no, la tienen que bañar con alguien ahí al lado. No, claramente no. Si ellos son capaces de hacerlo, por supuesto que yo soy la primera en decirles, mantengan su individualidad, mantengan su independencia, mantengan su privacidad, pero sí por lo menos que haya alguien en la casa cuando ellos estén bañando. ¿Para qué? No es lo mismo que, no sé, sea... híjole, me estoy mareando y le grito, ¿no?, al que esté ahí para que vaya y me auxilie, a que no hay nadie, estoy yo solo y pues me caigo y me quedo 2-3 horas ahí en la regadera, me sigue cayendo el agua, no me puedo levantar porque el piso está resbaloso, entonces ¿de dónde me detengo, no? Entonces ese tipo, o sea, como de recomendaciones obviamente va a depender de cada persona, o sea, de cada paciente que veamos, pero sí son cosas que nos podrían ayudar. Ahora, doctora, suponiendo que, bueno, ya llevo las recomendaciones, hago todo y pues de todas maneras sufro una caída. Okay. ¿Cómo actuar como persona que me estoy cayendo, pero también un familiar, cómo debe de actuar ante una caída de una persona mayor? Ok. Lo primero, justo en la semana tuve una paciente que me dijo, es que mi mamá se puso muy mal. A ver, a mí no me sirve ni a su familiar, ni a mi cuidador, o sea, porque nosotros no vamos a ver nada más al paciente, sino vemos al binomio, ¿no?, que es paciente-cuidador. Entonces, si mi cuidador
o se me pone básicamente como pollito desesperado a dar de vueltas, de nada me sirve. Entonces lo primero y lo más básico es con calma, o sea, fríos en ese momento. Yo sé que estoy pidiendo demasiado, pero eso es lo más importante, ¿no? Hay que pensar que si ellos no pueden hablar, o sea, si ellos no pueden comunicarse por la caída, por lo que haya sucedido, yo soy su portavoz, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en ese momento con ella o con él cuidándolo, yo lo conozco y entonces si él no puede decir, oye, me pegué, ¿no? Y me duele aquí la cadera, yo sí puedo decir, oye, pues ¿sabes qué? Se estaba bañando, pasó tal cosa, ¿no? Y pues no se puede mover, ¿ok? Entonces lo principal es que el cuidador o la persona que esté ahí, mente fría, ¿no? Como les digo, focus. O sea, pilas y qué fue lo que pasó y entonces hablar, ¿no? O sea, si la caída fue muy estrepitosa, obviamente se tiene que hacer valoración, o sea, eso sí no hay pierde. Nada de que, ay, como no perdió el estado de alerta, ajá, no se desmayó ni nada, pues no pasa nada, lo vigilo y ya, ¿no? O lo típico, el que no se duerma, no. Ok, o sea, sí pueden dormir, no pasa nada, pero sí necesito obviamente que se valore en el momento en que se cae, ¿no? O sea, no se vale que me digan, me ha pasado, ¿no? O sea, de repente nos llegan y nos dicen, es que se cayó hace 3 semanas. No, espérame, o sea, es en el momento, ¿no? No me lo muevan, o sea, no es como que es tarde. Si tuvo justo el golpe en la cabeza, pues lo primero es ver que no haya sangrado, ¿no? No levantarlo así de golpe porque entonces puede haber también justo el que se baje la presión, puede haber mareo, se puede poner por el asunto. Entonces, hablar, digo, si tienen a su médico de confianza, hablarle a su médico de confianza, si no, tal cual, hablar a una ambulancia y pues que sea la valoración, ¿no? Ok, doctora. ¿Qué nos podría recomendar pues, al público en general, entonces, tratando como de manera de resumen, las lesiones cerebrales? O sea, ¿qué entonces recomendación y pues estas prevenciones? Ok. Lo primero es, si van a hacer algún ejercicio, un deporte, por favor que no sea de contacto. O sea, ayúdenme, ¿no? O bueno, y si ya lo van a hacer, no pasa nada, pero sí el tener todo el equipo necesario, ¿no? Por ejemplo, hace rato me decías justo de los jugadores de NFL, la película, los boxeadores, ¿no? Inclusive no nada más son ellos, también los militares, ¿no? En la parte del entrenamiento muchas veces, o bueno, las lesiones o más bien las misiones, ¿no? Pueden tener justo estos golpes y demás, entonces a lo mejor no es tanto que no lo hagan, pero sí que tengan el equipo adecuado, ¿no? Lo hemos visto durante todo este tiempo, o sea, durante todos estos años en la NFL, cómo ha cambiado ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Cómo ha cambiado todo este mecanismo, ¿no? O se me fue el nombre, pero sí. No es inteligencia. ¿La estrategia o...? Bueno, cómo ha cambiado toda la forma, ¿no? De llevar, de proteger justamente o todos los mecanismos con los que funcionan los cascos, ¿no? O sea, todo esto ya no es como que nada más el casquito el que me cubría solamente, ¿no? O sea, que era casi como el casco el que utilizamos en en la bici o en las construcciones, ¿no? Los trabajadores que traen su casquito y se acabó, ¿no? Y ahora digamos que es mucho mayor todo esta protección, inclusive llegan a tener, o sea, los de motos, ¿no? Que también en una caída de moto también puedo tener un traumatismo craneoencefálico y, o sea, ese también es un mecanismo, ¿no? Entonces, utilizar todo lo que se necesita, cascos, protección, también si ya sé que voy a eso, pues utilizarlo, ¿no? La otra es si, por ejemplo, los boxeadores, bueno, pues buena defensa, ¿no? Sí. Definitivamente, pero digamos que eso es lo principal, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer si ya tengo una lesión o, por ejemplo, en el momento que caigo o que pues dicen es que se me quiere dormir? Pues sí, déjenlo dormir, o sea, al final del día, pues ¿qué hacemos cuando un objeto no nos funciona? Algún electrodoméstico o el celular o lo que sea, lo primero que hacemos es apagarlo, sí. ¿No? O reiniciarlo. Claro, o sea, es el reinícialo y si no, pues
o sea, apágalo y préndelo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que el cerebro se prende y se apague, sí. Pero por lo menos, o sea, al momento de dormir, o sea, ese cansancio que podemos llegar a sentir, pues son un mecanismo de defensa inclusive del cerebro, ¿no? Entonces, no pasa nada, digo, tampoco es que me lo dejen dormir 5 días, ¿no? Claramente, sí. Pero si tiene mucho sueño, pues déjenlo dormir y a lo mejor 1 hora después ir y despertarle un poquito, ver que todo esté bien, perfecto, duérmete otro ratito, ¿no? Se acabó, pero sí es algo que me podría beneficiar al final del día. Y básicamente, si tengo una lesión, vigilar todos estos datos de alarma, pero serían datos de alarma de forma aguda, ¿no? No tanto como pues en 1 año, 2 años, puedo ver que no tenga pues desorientación y estas cosas, pero sí de forma como inmediata sí puedo tener algunos datos como lo que les decíamos, ¿no? Que no, o sea, que se duerma, pero que despierte. Si no despierta, ojo, eso ya no es normal, ¿no? Los ojitos, a veces se nos olvida que los ojos pues nada más me sirven para ver, ¿no? Entonces es una forma en donde yo puedo evaluar justamente si es una situación grave o si es una situación pues un poco leve, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que ver que sea como dato de alarma? Que las pupilas normalmente deben de estar, ya sea las 2 pequeñitas, digo, ahorita que tenemos la luz, obviamente, o sea, nuestras pupilas están como agujitas, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque entra la luz directa. Eso es perfectamente normal. Cuando nosotros nos quitamos de la luz, entonces las pupilas se van haciendo cada vez más grandes para que pueda entrar mayor cantidad de luz y entonces podamos seguir viendo, ¿no? ¿Cuál es un dato de alarma hablando de las pupilas? Es que una esté como plato y la otra esté como agujita. Okay. ¿No? O sea, completamente distintas. Eso es un dato de alarma que tiene que correr a urgencias, ¿no? O sea, hablar a la ambulancia y correr. Otra de las cosas es el vómito en proyectil, ¿no? Eso es característico de cuando aumenta la presión en el cerebrito, adentro del cerebro. Entonces, básicamente digo, todos vimos El Exorcista, sí. ¿No? El vómito en proyectil, o sea, como que es así como, pues sí, en proyectil, sí, ¿no? Sí. Cuando vomita esta chica, pues ese es el vómito en proyectil. Entonces, eso es un dato de alarma súper importante, ¿no? Entonces, si llegara a tener cualquiera de esas cosas, inmediatamente correr a urgencias. No es como que, seguro se le pasa, es por el susto. Sí, no, por amor a Dios, eso sí no, ¿ok? Ok, entonces por eso también es importante si, por ejemplo, salimos en bicicleta, pues usar casco, por supuesto, ¿no? Si salimos en patines o igual, patineta, casco. Pues la misma, el casco. Y qué más decir que la motocicleta también ahí, sabemos que inclusive aquí, bueno, a nivel mundial, pero también aquí en la Ciudad de México, pues muchos motociclistas no traen casco, ¿no? Es correcto. Entonces, pues usar cascos, tratar de la medida que se pueda evitar estos deportes de contacto, ¿no? Pero, sí, y al final del día, o sea, son recomendaciones que no solamente son para adultos mayores. O sea, eso es lo importante, ¿no? La intención de tener un envejecimiento saludable o el decir, sí, claro, vamos por la década del envejecimiento saludable, como lo dice la OMS, no es esperar a llegar a adulto mayor para hacer todas estas cosas. Exacto. Y que realmente, sí, claro, voy a envejecer saludablemente. No, claro que no. Si no lo hicimos desde jóvenes, si no tuvimos actividad física, si no hicimos todo lo que debíamos de jóvenes, obviamente de adultos mayores, digo, o sea, el cuerpo nos va a cobrar factura. Y no se vale hacerlo ya a última hora. No, claro, o sea, bueno. Todo, pero me refiero a que, pues, no hacer ejercicio, ahora voy a hacer maratón. No, tampoco, ¿no? O sea, sí se vale el que, por ejemplo, nunca lo hice, pero bueno, pues ahora voy a empezar a hacerlo, sí es válido. Sí. Y por favor, háganlo, ¿no? Si nunca lo hicieron y ahora dicen, claro, quiero correr, quiero hacer natación, quiero ir a bailar, por favor háganlo. O sea, preferible, aunque sea empezar tarde, pero hacerlo, a nunca hacerlo, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque entonces van a entrar otros factores de riesgo, ¿no? Pero obviamente todo de forma pues progresiva. Digo, yo no puedo decirle a alguien que se vaya y se corra 30 minutos diario, ¿no? Si nunca lo ha hecho y además no sé cómo está su corazoncito, qué tal que es un corazoncito que ya se infartó, que no sé, a lo mejor nació con un problema en las válvulas del corazón y entonces pues yo lo pongo a que vaya a correr y tiene una estenosis aórtica en donde la válvula está muy cerrada, como si fuera una puerta cerrada, el corazoncito tiene que bombear más y pues no pasa la sangre. Pues lo único que voy a hacer es voy a darle el empujón. Sí. Entonces, digo, es importante que lo hagamos desde jóvenes, inclusive ni siquiera de nuestras edades, o sea, desde niños, ¿no? Todos como médicos hemos leído el artículo de los 14 factores de riesgo, ¿no? Para demencia.
pero no es nada más leerlo, sino también explicarlo, e inclusive, o sea, digo, yo sé que de niños te dicen, ay, come bien, come tus verduras, porque si no vas a tener demencia, claramente no nos importa, pero sí por lo menos, o sea, a todos los adultos que estemos en contacto con ellos, que sepamos qué es lo que tenemos que ofrecerles para que justo desde ese momento hagamos todo esto que estamos diciendo del envejecimiento saludable, ¿no? Precisamente, doctora, nuestro lema y nuestro enfoque de este año es actúa hoy para no olvidar mañana. Exacto. Podemos prevenir, podemos cambiar nuestro estilo de vida, nuestros hábitos. Sabemos que luego es difícil llevar un hábito, pero creo que ser conscientes y precisamente todas estas charlas que vamos a estar llevando a cabo a lo largo de la semana, pues son para eso, ¿no? Para concientizar a la gente, sensibilizarla y sobre todo que pueda actuar hoy para no olvidar mañana. Exacto. Muchísimas gracias, doctora, por su participación y por estar aquí con nosotros. Agradecemos todo el público que nos está viendo y que nos sigan en las siguientes charlas de la semana. Muchas gracias a todos.